Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos seguís por el canal de YouTube del Colegio Mayor Montalbán. Yo soy Álvaro Bustos, subdirector del Colegio Mayor. Muchas gracias por seguirnos. Como sabéis todos, hoy tenemos un coloquio en esta forma telemática con el profesor Lucas Buch Rodríguez, profesor de la Universidad de Navarra, en la que trabaja como docente del core curriculum, de ética, antropología, en fin, trabaja en varias disciplinas y ahí desarrolla su investigación y su docencia. Es autor de varios libros, de filosofía, antropología y teología. Quizá el más apropiado para el tema que nos ha reunido hoy aquí es el que lleva por título Una decisión original, guía para casarse por la Iglesia, publicado en Rial, junto con los Álvarez de las Asturias, Nicolás y María. Como saben, al final de su intervención, como hemos hecho en otros coloquios similares, los que hemos hecho en la librería Troa y en algunos otros, tras 30 minutos o lo que sea oportuno, pues a través del chat de YouTube, donde se está retransmitiendo ya en vivo esta intervención, podéis apuntar todas las cosas que queráis y yo trasladaré a nuestro invitado, a nuestro ponente, esas cuestiones que puedan servir para enriquecernos a todos. Recuerdo, antes de dar la palabra a nuestro invitado, al que agradezco nuevamente su disponibilidad para estar aquí con nosotros, el tema que le propusimos desarrollar lleva por título Noviazgo en tiempos de pandemia, cómo fortalecer y proteger las relaciones de pareja desde la fe. Profesor Lucas Buch, muchas gracias por estar hoy con nosotros y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Álvaro, a vosotros por invitarme de nuevo. La verdad es que este era el tema original, ¿no?, que habíamos pensado, pero luego salió la otra sesión que tuvimos hace unas semanas. Bien, y como has dicho, el título es Noviazgo en tiempos de pandemia. Y con esto no me quiero referir al noviazgo en las circunstancias del coronavirus, que quizás es lo que puede parecer a primera vista y que además tiene un poco de gancho. Sobre ese tema se han escrito ya algunos artículos, por ejemplo, María Álvarez de las Asturias tiene uno muy bonito sobre los matrimonios en este tiempo, ¿no? Gente que tenía previsto casarse en el tiempo que llevamos de confinamiento y las decisiones que han tomado. Y también don Alejandro Vázquez Dodero, que es un sacerdote que está en Madrid, también ha escrito un artículo muy interesante sobre ha escrito sobre los distintos sacramentos en este tiempo. Yo me quiero fijar en otro virus, en otra pandemia, que es la pandemia que afecta al matrimonio desde los últimos 2 siglos. Es decir, en los últimos 2 siglos se ha ido difundiendo, igual que vemos cómo se ha difundido el coronavirus, se ha ido difundiendo un virus que lo que ataca es las raíces del matrimonio. Las ataca, las seca, de manera que termina con el matrimonio mismo o intenta terminar con el matrimonio mismo. Voy a desarrollar la sesión en 4 partes. Voy a intentar ir un poco ágil para no alargarnos demasiado. Entonces son como 4 áreas en las que voy a entrar un poco, siempre teniendo presente que este tema del noviazgo, el noviazgo en vistas al matrimonio, es un tema inmenso. El matrimonio es un gran misterio y le llama San Pablo, ¿no? Mysterium magnum. Lo que pasa es que lo aplica a aquello de lo que el matrimonio es signo. Bueno, luego llegaremos a esto. A lo que voy es que aquí voy a dar 4 pinceladas, que nadie espere como la panacea o lo que le resuelva todas las dudas, ¿no? Voy a intentar arrojar un poco de luz a la situación actual para ver después la propuesta cristiana y cómo podemos prepararnos a vivirla. Insisto, voy a hablar de noviazgo y noviazgo tiene relación directa con matrimonio. Noviazgo, matrimonio. No voy a hablar de relación de pareja. La relación de pareja es otro modelo, si quieres, de relación afectiva, pero yo voy a hablar de la que conozco, que es el matrimonio. Y al matrimonio, empecemos por la situación actual. El matrimonio, como digo, lleva un par de siglos atacado por un virus. Algunos rasgos de ese virus. Quizá lo primero es la crítica que se ha hecho a la sociedad burguesa. Y por tanto, el matrimonio como una cosa puramente de apariencia, hipócrita. Esto se ve en algunos libros, como por ejemplo en la novelita de Tolstoy, La felicidad conyugal, ¿no?, que es tremendo, ¿no? Es demoledor para mí. Hay otra gente que lo lee y le da igual. O, por ejemplo, la novela de Thomas Mann, Los Buddenbrook, donde es una familia burguesa, ¿no?, 3 generaciones, y se ve como en el fondo el matrimonio es algo puramente
como se dice hoy, de postureo. Es la gran crítica que hará Freud y que se hará en todo el inicio del siglo XX, porque en el fondo el matrimonio era una cosa socialmente establecida que tenía un punto también de situarse en la sociedad, tener pues una mujer que fuera de una familia buena, que tuviera buena pinta, que me diera buenos hijos, y ya está. Entonces se hace un ataque a eso, a la hipocresía, porque en el fondo, que es lo que critica también Freud, ¿no? Todos esos hombres casados burgueses tenían luego sus queridas y sus amantes, ¿no? Esta es una línea. Y junto a esta línea de la crítica de la sociedad burguesa va una propuesta que hacen algunos teóricos del comunismo, del socialismo, en particular en Italia, que dicen, para establecer la revolución necesitamos terminar con tres instituciones: la Iglesia, la familia burguesa y la mujer burguesa. En un país como Italia, donde las grandes obras de la literatura giran en torno a una mujer, porque la Divina Comedia de Dante es un viaje al cielo de la mano de la mujer que le ha descubierto a Dante el cielo en la tierra, es una preciosidad. Y Los novios es una lectura que aprovecho, todos aquellos que sean novios o que estén mínimamente interesados por este tema, es una novela que vale la pena absolutamente. Además narra la historia de una peste, ¿no? Como la que estamos viviendo, y de un confinamiento, en fin. Claro, es una novela que presenta a la mujer como aquello que sustenta la sociedad. Bueno, pues precisamente en esa cultura surge esta idea, ¿no? Para establecer la revolución hay que acabar con la Iglesia, con la familia, con la mujer. Y tanto este intento como la crítica a la sociedad burguesa explota en mayo del 68, donde todo vínculo, toda forma de compromiso que dure en el tiempo, se ve como una forma de dominación o de violencia. Se lee así: ¿el matrimonio qué es? Es una institución de dominación y de violencia. Primer punto. Segundo punto, en la situación actual, la separación radical que se hace de sexualidad y procreación. Son dos aspiraciones distintas, son dos deseos distintos. Y por eso es posible tener sexo sin estar abierto a tener hijos, igual que es posible tener hijos sin tener sexo. Es una cosa que quizá a nosotros nos cuesta más hacer lo propio, integrarlo. El otro punto está totalmente integrado. Y este punto, pues, es cuestión de tiempo, ¿no? No sé si habréis visto un documental que se llama La teoría sueca del amor, que habla precisamente de esto, ¿no? Una sociedad que ha separado totalmente. Y además se separan y se ven como dos derechos individuales, donde la sociedad no tiene absolutamente nada que decir, y que se apoyan en un derecho fundamental, que es el derecho esencial que vemos hoy en día, que es el derecho a la autorrealización. De manera que el matrimonio, lo que queda del matrimonio, en este caso las relaciones de pareja, se entienden en el marco de la realización de la satisfacción personal. Que en este caso simplemente coinciden dos personas a la vez, pero avanzan como por dos vías paralelas. Y en cualquier momento en que aquello ya no dé satisfacción, ya no entre en el propio proyecto de autorrealización, se pueden separar. Bueno, esta es la situación actual, este es el virus, ¿no?, que queramos o no va entrando, está en las películas, está en las series, está en las novelas, está en todas las manifestaciones de cultura. Y sin embargo, el mensaje cristiano del matrimonio nos sigue pareciendo significativo. No sé si habéis visto una película que se titula en castellano Comprométete, en italiano Caso Mai, que empieza con una escena de unos patinadores y una boda. Entonces, en la boda, el matrimonio, pues están ahí los novios y el cura les dice: Tommaso y Estefania, repetid conmigo: prometo serte fiel siempre, prometo serte fiel siempre, en la alegría y el dolor, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo van repitiendo. Y aquí el sacerdote añade: o por lo menos casi todos los días. Y aquí se levanta un poco de murmullos, sabiendo que por si acaso siempre hay una puerta abierta a vuestra espalda, y que si vivís alguna aventurilla tampoco pasaría nada, porque es lo más común. Y poco a poco las voces se van haciendo más grandes, y les dice ya el cura: que las tentaciones sean la sal de vuestra vida. Y aquí uno se levanta, ¿no? O sea, y luego, en fin, sigue la escena, ¿no? Y hace ver cómo, en el fondo, viven como una ruptura entre lo que tienen como un ideal, que es ese matrimonio, esa entrega de uno con otra, abierta a la vida, y, en cambio, el ideal de autorrealización, que es incapaz
de esas formas de vivir para otro y con otro. Esta es la situación actual, ¿no? Es la pandemia que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es la propuesta cristiana? La propuesta cristiana parte de aquella frase de San Ireneo que creo que recurrimos a ella ya la otra vez. Gloria Dei vivens homo. La gloria de Dios es que el hombre viva. Es decir, para Dios, que el hombre tenga una vida plena es lo que le da más gloria. Es lo que le da también a él como más plenitud. Es lo que hace descubrir a Dios en la creación. El hecho de que el hombre tenga una vida plena. Es decir, todo lo contrario de una idea de Dios que quiere dominar o que quiere aplastar o que le interesa tener una serie de esclavos. Todo lo contrario. Dios quiere la plenitud del hombre. Y ese es el designio original de Dios. Ese es el amor original que Dios propone al hombre. Hay un pasaje del Evangelio, en el capítulo 19 de Mateo, en que se acercan al Señor unos fariseos y le preguntan, ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Por cualquier motivo. No le preguntan si es lícito repudiarla, sino por cualquier motivo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ellos le preguntan, ¿y por qué entonces Moisés mandó dar el libelo de repudio? Es decir, dar un papel diciendo, te repudio, puedes casarte con otro y despedirla. Y la respuesta de Jesús vuelve al designio original de Dios. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. ¿Cuál es la propuesta cristiana? La propuesta cristiana es la del amor original, la que hay en el plan divino para el ser humano, para la persona humana. Ahí tendríamos que leer los textos del libro del Génesis en los primeros capítulos. En el primer capítulo del Génesis, cuando Dios termina de crear todo, los animales, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Es decir, el proyecto de Dios, al crear al primer varón y a la primera mujer, es crear unas criaturas que sean imagen de Dios. Imagen como varón y mujer, como comunión de vida de varón y mujer. Esto nosotros cristianos lo entendemos mejor porque sabemos que Dios no es un Dios autosuficiente, individual, no. Es un Dios que es comunión. Y el hombre está llamado a realizarse, a llegar a plenitud en comunión. Es bonita después la escena en que Dios primero crea a Adán y después crea a Eva, y porque quiere para él alguien que sea una ayuda adecuada, alguien que sea como él, porque ningún animal es como él. Y crea a Eva, y entonces Adán, que estaba dormido, se despierta, ve a la mujer y dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se la llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El designio de Dios es que de dos cuerpos se haga un cuerpo. Que de dos vidas se haga una sola vida. Que de dos historias se haga una sola historia. Y con una riqueza de unión que dé lugar a nuevas vidas, que dé lugar a nuevas historias. Ese es el sueño de Dios. San Pablo va incluso más allá para plantear que el matrimonio en realidad es símbolo del amor de Cristo y su iglesia, del amor más grande, del amor que es más fuerte que la muerte. Y nos plantea eso como ideal. No sé si, por dar una lectura, ¿no?, para meditar en este tiempo, les recomiendo el capítulo 4 de la Amoris Laetitia del Papa Francisco, que repasa el himno de San Pablo al amor, a la caridad, al amor que en el fondo es una participación del amor de Dios. Pues eso pueden vivirlo los esposos, quienes viven en matrimonio. Ese es el sueño de Dios. Y al ser una cosa tan hermosa, tan llena de belleza, atrae, ¿no? Es el inicio de Casomai, va por ahí. Es decir, vemos el ideal del matrimonio y eso tiene dentro de nosotros una resonancia. Con eso el corazón humano entra en sintonía. ¿Por qué? Porque está ahí desde nuestro origen. Es lo que ha sembrado Dios en un principio. Por eso no hay nadie a quien no le emocione el principio de la película Up, ¿no? Que son
¿verdad? Esa pareja del tipo que vende globos en el zoo y la otra que trabaja también ahí, que es un poco hiperactiva, ¿no? Son totalmente distintos, pero en 10 minutos te narra una historia de amor fiel de un matrimonio. Siempre que he puesto este film en alguna clase, en alguna sesión, se hace un silencio. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es una belleza que resuena. Por lo tanto, pienso que es bueno que en esta pandemia mundial, ante este virus que está poco a poco erosionando las raíces del matrimonio, nos planteemos, ¿yo con qué me quedo? ¿Yo qué quiero para mi vida? ¿Quiero un amor que sea solo de autosatisfacción, de autorrealización, ¿no? Hay un vídeo que me gusta mucho poner de un artista español que habla de sus relaciones amorosas y dice, yo soy como una montaña rusa. Yo necesito estar siempre como en su vida y sintiendo mariposas en el estómago y si no, tengo que dejarlo, porque yo soy sincero. Y el entrevistador le dice, pero ¿y eso se lo dices a las chicas con las que sales? Entonces él se queda un poco como... ¡ah! Y el entrevistador le echa un capote y le dice, bueno, que sea eterno mientras dure. Es como no decir nada, porque si es eterno dura para siempre y si se acaba, pues ya pues no es eterno. Te quedas con ese ideal de autosatisfacción, de autorrealización, donde el otro simplemente es una pieza que te encaja, o prefieres el ideal de que de dos vidas sea una vida, de que en mi identidad entre mi relación contigo. Insisto, estamos en un momento de pandemia, de un virus que ataca al matrimonio, y por eso apostar por la belleza es algo revolucionario. Hoy en día, apostar por el matrimonio es algo completamente contracorriente. Es decir, se van a burlar de ti, en las series van a hacer bromas, y lo vemos. Y lo vemos. Ahora, si es revolucionario, si es contracorriente, ¿qué pasa? Que necesitamos, como se suele decir, currárnoslo. Currárnoslo. Necesitamos conocer muy bien esa realidad y aprender a vivirla. Y eso también es bueno ir haciéndolo en el tiempo del noviazgo, ¿eh? En ese tiempo en que un chico y una chica se están conociendo para ver si van a vivir juntos esa historia que es el matrimonio, ¿eh? Que empieza en el matrimonio. Bueno, pues ese tiempo de conocerse es también un tiempo bueno para conocer qué es el matrimonio y para prepararse a vivirlo. Son las dos partes que me quedan. La primera es conocer este amor que en el libro que decías tú antes de Una decisión original, que aunque no he venido a hablar de mi libro, pues lo tengo aquí porque quería hacer alguna referencia, pues en este libro la decisión original tiene que ver con que la decisión del matrimonio es la más original, es la de Adán y Eva, es la de los primeros seres humanos, ¿no? La de los seres humanos, digamos, antes de esa distorsión original que fue, según explica la Biblia, el primer pecado. Bueno, pues para conocer ese amor con denominación de origen, que es como nos referimos a él en el libro, para jugar con la idea de original, pues la denominación de origen, porque no es lo mismo un vino denominación de origen Rioja que un vino sin denominación de origen, ¿no? Que uno se teme ya de dónde puede ser, pero no lo sabe. Uno cuando quiere un vino bueno, pues va a buscar la denominación de origen. Y lo mismo pasa con el jamón y con tantas otras cosas, ¿no? Entonces, para conocer este amor con denominación de origen, lo primero es mirar la escritura. Yo he hecho aquí una introducción muy breve, muy somera. Si a alguien le interesa ese punto, insisto, en este libro el capítulo 1 está dedicado a eso. Es un poco hard, es un poco como una entrada fuerte, y por eso se puede pasar. Pero tarde o temprano, a lo largo del noviazgo, pienso que vale la pena conocer un poco más de lo que explica la revelación del matrimonio, de ese designio original de Dios. Y después, el matrimonio con denominación de origen, ¿qué características requiere? Pues requiere fundamentalmente 4 características. La unidad, la indisolubilidad, la fidelidad y la fecundidad. Son 4 palabrejas un poco técnicas, pero que son las que ha utilizado la Iglesia para explicar del mejor modo y de la manera más concisa pues toda la riqueza de lo que es el matrimonio. Por una parte, unidad, es uno con una. Sin un tercero, sin un cuarto, sin aventurillas. Entonces una persona que entra en la relación no se sabe cómo. Es uno con una. ¿Por qué? Porque forman una sola carne. Y cuando forman una sola carne ya no cabe otro. Indisoluble, es decir, para siempre. Esto no siempre ha sido así. Para los romanos no era así, para los hebreos
ya lo hemos visto tampoco. Para los cristianos sí, ¿por qué? Porque, como he dicho antes, el matrimonio, los cristianos creen que es un signo del amor de Cristo y la Iglesia. Es decir, que la gente viendo un matrimonio tendría que ser capaz de imaginar de alguna manera cómo es el amor de Cristo por la Iglesia, de la Iglesia por Cristo. Es una medida inmensa. Es el amor hasta el extremo. Bueno, pues a eso están invitados los cristianos a vivir en el matrimonio. Indisoluble, fiel, como digo antes, sin aventurillas, y eso se puede vivir ya en el noviazgo, ¿no? Sin aventurillas, no, es que es solo un rollo, bueno, es que tampoco es para tanto. No, sí que es para tanto. Porque, insisto, la imagen de tu amor va a ser Cristo y la Iglesia. Y nadie se imagina, ¿verdad?, a Cristo. Claro, la fidelidad, ¿qué pasa? Que el virus en el que estamos viviendo nos lo presenta como una cadena, como una dominación, como una forma incluso de violencia. Y por eso en muchas películas lo que aparece en la fidelidad son matrimonios atormentados, tempestivos, que los hay, pero lógicamente ese no es el matrimonio, digamos, en que Dios estaba pensando, ¿no? Eso es un matrimonio en que entra la realidad del pecado, ¿no? Y luego veremos maneras de intentar evitarlo, ¿no? Entonces dices, ¿la fidelidad realmente es una cadena, es una forma de dominación? Benedicto XVI decía, la fidelidad es el nombre del amor en el tiempo. Eso es una preciosidad. El nombre del amor en el tiempo, eso es la fidelidad. Amor que significa, para mí es bueno que existas, ¿no? Cuando le decimos a alguien te quiero, lo que le estamos diciendo, tomando la fórmula que daba un filósofo alemán, Joseph Pieper, es para mí es bueno que existas, para mí eres importante. Por eso la fidelidad a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que dice? Dice, he encontrado en ti un bien tan grande que estoy dispuesto a cuidarlo durante toda la vida. He encontrado en ti un tesoro tan valioso que estoy dispuesto a hacerlo brillar a lo largo de toda mi vida y a recordártelo siempre. Unidad, indisolubilidad, fidelidad y fecundidad. Porque en el matrimonio es donde acontece el don de la vida. Que insisto, el virus lo que nos dice es que el tener hijos es un derecho, que tener hijos es un proyecto. Ah, si está en tu proyecto tener hijos, pero si no está en tu proyecto tener hijos. Yo recuerdo la historia de una mujer italiana que estaba abierta a su causa de beatificación, que dando una charla precisamente después de haber perdido a una hija en muy poco tiempo, que vivió apenas unas horas después de dar la luz, pues decía, ¿qué es ser madre? Y decía, nosotras hemos recibido un don. Ser madre ha recibido un don. Y una madre quiere a su hijo en la medida en que lo ve como un don que Dios le concede y que le toca a ella cuidarlo, acompañarlo, ayudarlo a crecer. Bien, con esto termino una panorámica, siempre todo es un poco breve, ¿no? E invito a quienes siguen esta sesión a que profundicen con alguna lectura, ¿no?, sobre el mensaje de la Iglesia sobre el Evangelio. Pero además de conocerlo, es preciso vivirlo. Por lo tanto, prepararse para vivirlo y empezar a vivirlo ya, porque muchas actitudes de la vida matrimonial, de la vida conyugal, se pueden vivir ya antes, se pueden aprender antes. Y de hecho las aprendemos y las vivimos desde antes. Yo voy a dar aquí 5 sugerencias para prepararnos a vivir este amor con denominación de origen. Porque un amor con denominación de origen hay que tratarlo bien. Es como el vino con denominación de origen. Vamos a ver, si a ti te regalan un Ribera de Duero bueno, no te lo puedes tomar en un vaso de plástico. Vamos a ver, te lo puedes tomar, pero hombre, no me hagas calimocho con un Gran Reserva, ¿no? Y para eso tenemos Don Simón, pero no un Gran Reserva. Pues de la misma manera, para vivir este amor con denominación de origen, es preciso cuidarlo. Bien, 5 puntos, como digo. Primero, acudir a la ayuda de un santo. Y un santo que ame a la familia. Es decir, un santo al que tú puedas encomendarle tu matrimonio. Un santo al que tú puedas rezarle cada día para que tu matrimonio sea un camino de vida, de plenitud, un camino según el amor de Dios. Ahí, insisto, yo recomiendo un santo que haya hablado especialmente de la familia o que destaque un poco por la vida familiar. Me acuerdo en Roma, la iglesia donde solíamos ir para grandes ceremonias, pues había una capilla de San Nicolás de Flüe, que es un santo suizo que
que era agricultor, se casó, tuvo 10 hijos, pero llega un momento, pues tuvo una iluminación del Señor y de acuerdo con su mujer, pues se hizo ermitaño, se fue de casa y vivió de ermitaño en la montaña. Quizá no es el santo para acudir durante el noviazgo, ¿no? En cambio, San Juan Pablo II, un hombre que ha hecho todo lo posible por mostrar la belleza del matrimonio, San José María Escrivá, que ha subrayado tantas veces el matrimonio como camino de santidad. Santa Llana Beretta, una mujer casada que murió dando vida, o la misma Chiara Corbella, que no es santa, está en proceso, pero tiene una existencia también muy bonita como esposa, como madre. Por lo tanto, primero, la ayuda de un santo. Segundo, la sintonía con Dios. Sintonía con Dios. Es decir, para vivir según el amor de Dios, necesito vivir en sintonía con Dios. Y aquí cada uno tiene que encontrar su camino. Lógicamente, yo no sé, la gente que me está viendo, pues tendrán contextos distintos, backgrounds distintos, creencias distintas, y cada uno donde esté o de donde venga, pero creo que sí que es importante para vivir ese amor con denominación de origen, entrar en sintonía con el que lo creó y con el que es su modelo, que es Dios. Y eso tiene algunas exigencias. Tengo un amigo ahora que se ha puesto en el WhatsApp, ¿no? Una señal que dice que el WhatsApp ya lo ve poco. Solo lo ve unas horas al día, para que ya el que esté en contacto lo sepa, y pone debajo, peregrino de la belleza. Pues nosotros, si quieres vivir un matrimonio según ese designio original de Dios, es necesario ser un poco peregrino de la belleza. Es decir, que haya espacios en tu vida para que entre esa belleza, para que puedas entrar en sintonía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que haya en tu vida momentos de silencio, momentos de oración, que puedas acercarte al Evangelio, quizá con alguien que te ayude, quizá con algún audio, pero al Evangelio para aprender ahí el amor encarnado. O las vidas de los santos, que son también amor encarnado. Sintonía con Dios. Sintonía con Dios también para vencer la dureza del corazón. Contra la dureza del corazón, SOS. O sea, cuando uno empieza a notar que tiene el corazón un poco endurecido, SOS. SOS. Servicio, obras de misericordia, sacrificios. Servir a los demás es la mejor manera de romper las durezas del corazón. ¿Por qué? Porque uno cuando sirve ama con los gestos. Y es la mejor manera de servir, porque es la que experimentamos con todo nuestro ser. Obras de misericordia, que es amar al que nadie ama. Ir a visitar a alguien que está solo, a un enfermo. Dar de comer al que tiene hambre. Escuchar a alguien que sabemos que necesita que le escuchen. Obras de misericordia que nos agrandan el amor. Porque el servicio, como las obras de misericordia, agrandan el amor. Y la otra es, pongo sacrificios, porque los pequeños sacrificios nos ayudan a poner en su sitio nuestros caprichos. Y en la vida del matrimonio, muy a menudo hay que poner en su sitio nuestros caprichos. Un caprichoso no puede vivir un amor, un vivir para otro a lo largo de toda la vida. Bien, por lo tanto, la ayuda de un santo, sintonía con Dios. 3, diálogo. Eso es muy importante. El diálogo es muy importante. Es muy importante porque en el noviazgo lo principal es conocerse. ¿Cuál es el éxito de un noviazgo? ¿El matrimonio? No. El éxito de un noviazgo es discernir si esa persona es aquella con la que me puedo casar o no. Por eso lo principal es conocerse. Para eso yo suelo recomendar conocerse y hacer muchas actividades en un grupo de amigos. Porque cuando una persona se da a conocer es cuando está con sus amigos, cuando está cómodo. Muchas veces cuando uno está con el novio o está pendiente de a ver si me saco novio o no me saco novio, está más pendiente de gustar, ¿no? No sé si habéis visto el vídeo de una chica que sale con su novio, ¿no? Y sale así muy... Pues sale con sus amigas. ¿No? Totalmente. Yo vivo en un colegio mayor de chicos y lo ves también, ¿no? Cuando salen, pues hombre, ves que un tipo que lleva la misma camiseta durante toda la semana se pone una camisa. Y bueno, pero este chico tenía camisa, ¿no? O se perfuma. ¿Por qué? Porque quieres gustar. Y en cambio, en el grupo de amigos eres como eres. Para conocer a una persona, conócela con sus amigos, con sus amigas. Y también porque en el noviazgo existe un riesgo que es el de aislarse, ¿no? Dos que se hacen novios ya se aíslan y ya no quieren nada con el resto de amigos. Eso es un riesgo, porque estás rompiendo amistades y porque le estás dando una exclusividad a una persona que todavía no sabes si es la persona a la que le quieres dar esa exclusividad. Conocerse, también diálogo al convivir, que no es vivir juntos, porque ser novios, insisto, no es ser un matrimonio.
no tiene esa exclusividad del matrimonio. Por lo tanto, no es vivir juntos, sino hacer juntos cosas interesantes. Intereses comunes, que puede ser el deporte, que puede ser el arte, que puede ser lo de antes, hacer obras de misericordia juntos. Para mí hacer obras de misericordia juntos es una maravilla, porque es donde un hombre puede conocer lo que es una mujer, la ternura, o una mujer puede conocer lo que es un hombre sirviendo a otros. Martí de Riquer solía decir que antes de casarte con alguien debes estar seguro de tener tema de conversación para los próximos 50 años, ¿no? Es decir, temas en común, intereses en común. Conocerse, convivir, la sinceridad es muy importante porque estás conociendo al otro y para eso es preciso ser sinceros. Ser sinceros con uno mismo y con el otro, porque muchas veces sustituimos la realidad por las expectativas. ¿Cómo me gustaría ser y cómo soy? ¿Cómo me gustaría que fuera el otro y cómo es en realidad? Sabiendo que al otro no puedes esperar que, bueno, cuando nos casemos ya cambiará. No va a cambiar y menos lo vas a cambiar tú. Tienes que conocer al otro como es, ¿no? Y ahí también entra la sinceridad en lo que es la relación. Porque a veces hay que reconocer que no es la persona adecuada. Aunque todo el mundo me diga que es la persona ideal, pero yo sinceramente pienso que no es la persona adecuada. Y es una decisión dolorosa, pero insisto, puede ser el éxito real de ese noviazgo. Sinceridad también para contar las propias heridas, porque forman parte de ti. No es que te determinen, a veces tenemos miedo de abrirnos, de contar nuestras heridas, porque nos parece que el otro nos va a poner un cartel con nuestra herida y ya solo va a ver eso. Si es una persona que te quiere, va a conocer tus heridas, va a integrarlas en tu persona, pero no va a dejar que le determinen. Y por último, sinceridad a la hora de hablar de la propia escala de valores, porque si hay que formar una historia en común, lo principal es que tengamos la misma escala de valores. ¿Qué importancia le vamos a dar al trabajo? ¿Qué importancia le vamos a dar a la vida en familia? ¿Qué importancia le vamos a dar a los hijos? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Dónde queremos vivir? ¿Qué relación vamos a vivir con nuestros padres? Esto no es para hablarlo el primer mes, pero son conversaciones que es preciso ir teniendo. Porque lo principal en un matrimonio es coincidir en esa escala de valores que me posibilite vivir de dos historias una sola historia. Y junto a la sinceridad, fundamental en el noviazgo como en el matrimonio, porque ya nos vamos preparando, es el perdón. El perdón. Hay una novela de Alessandro d'Avenia en que una abuela le dice a la nieta, cuyo padre se ha marchado, ¿no? Le dice, mira, la persona con la que te cases es una persona a la que estás dispuesta a perdonar siempre. En principio sí. En principio sí. Luego hay casos y casos, hay casos muy dolorosos, pero como diciendo, bueno, en principio sí. Dentro de este prepararnos hay un punto que lo puedo tratar ahora o si no, quizás saldrá en alguna de las preguntas, lo que tú me digas. Pero es la cuestión de amar con el cuerpo durante el noviazgo, ¿no? El tema de las relaciones, bueno, podemos tratarlo ya porque si no saldrá en las preguntas. Entonces, ¿cómo hay que entender la sexualidad? ¿Qué nos dice el virus? El virus nos dice la sexualidad no importa nada. La sexualidad le hemos dado un halo de romanticismo, pero todo eso es literatura, todo eso es falso. La sexualidad es una fuente de disfrute. Es más, cuanto más disfrutes tu sexualidad, más plenitud vital vas a experimentar. Ese es el virus. ¿Qué dice Dios de la sexualidad? Dios lo que dice es, te concedo este don, que es una sexualidad animal, pero elevada. Porque esa sexualidad animal, porque los perros tienen sexualidad, los elefantes tienen sexualidad, los patos tienen sexualidad, ahora aquí por Pamplona vuelan patos ahora con la cosa del confinamiento, ¿vale? Todos tienen sexualidad. El don que recibe el ser humano es, esa sexualidad puede servir para expresar amor. Puede ser una manifestación personal de amor. Es decir, que con tu sexualidad puedas decirle a otra persona, para mí es bueno que existas. Para mí, lo mejor que puedo hacer es hacerte feliz, darte plenitud. Ese es el don que hemos recibido. Y por eso la sexualidad, claro que tiene un significado. Claro que tiene un significado. Que es el significado personal del amor. Hay un autor francés que se llama Grosjean, Pierre Grosjean, creo que es Grosjean seguro, que tiene un librito muy finito, pero que a mí me dio mucha luz en su momento, que se titula Amar, pero ahora en serio. Amar, pero ahora en serio. Y él distingue dos cosas. Dice, bueno, en las manifestaciones de afecto se puede considerar
como un juego, ¿no? O simplemente una fuente de placer, de satisfacción, o una auténtica manifestación de afecto. Pero no basta distinguir esto. Hay que distinguir un poco más. Porque dentro de las manifestaciones de afectos, una manifestación puede ser sincera y puede ser también verdadera. Es decir, yo puedo, pues eso, tener relaciones con una chica simplemente buscando pasármelo bien, o por un juego, incluso hay gente que lo hace por una apuesta, o por un desahogo, qué sé yo, mil cosas. Esto, bien, una persona que quiere vivir el noviazgo, el matrimonio, pues se da cuenta que no encaja. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos conocemos desde hace tiempo y yo no lo hago porque busque mi satisfacción o mi placer, sino porque de verdad nos queremos? ¿Qué pasa cuando es una manifestación sincera? Cuando es algo que nos sale de dentro y que es respetuoso. Bueno, lo que pasa es que es sincero, pero no es verdadero. Las manifestaciones de afecto son como un lenguaje. Y como todo lenguaje, pues puede expresar algo verdadero o falso. Por ejemplo, si yo acaricio a mi mujer, ¿qué le estoy diciendo? ¿Es un gesto sin ningún significado o tiene un significado? No, una caricia tiene significado. Incluso los niños pequeños entienden que la caricia significa algo, que significa estoy aquí, yo te cuido, nadie te va a hacer daño, para mí eres precioso, como es precioso algo valioso que lo acaricio, ¿no? Como Gollum con su tesoro, ¿no? Pues cuando acariciamos es porque consideramos que algo es muy valioso. Claro, una caricia puede ser sincera porque me sale, es que me ha salido acariciar a esta chica. ¿Pero la conoces de algo? No. Pero es que la he visto y me ha salido. Bueno, hombre, pues a lo mejor no hay relación como para... No es un gesto verdadero, porque ella no va a sentir que ella es importante para ti, no te conoce. ¿Qué significa un beso? Un beso no un beso de mejilla, que está bastante devaluado, ¿no? Hoy en día aquí en España, por lo menos, todo el mundo besa en las mejillas, aunque no vayas ni a hablar con esa persona, pero ya te da 2 besos. No un beso de mejilla, un beso. ¿Qué es un beso? Es compartir una intimidad. Es una expresión física que significa compartir una intimidad. Una chica que acabas de conocer, ¿puedes darle un beso si la acabas de conocer? Si no compartes intimidad. Puedes ser sincero, insisto, porque a lo mejor pues, has estado hablando un rato y te has encendido y te parece que tal. Es sincero. Pero es verdadero. ¿Y qué pasa con el acto conyugal? Con lo que solemos llamar el hacer el amor. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene en sí mismo ese gesto? Bueno, significa una entrega total del propio cuerpo. Significa decir, estoy aquí para hacerte feliz. Estoy aquí completamente para ti. Y eso en el noviazgo lo podemos decir. Es decir, que podemos tener relaciones sexuales antes de casarnos, eso es verdad. Ahora, que antes de casarnos podemos decir, estoy aquí totalmente para ti, mi vida entera es tuya, eso lo diremos con plenitud en el matrimonio. Y de la misma manera que un beso que se da a la persona a la que de verdad se quiere y se conoce y con la que ya se comparte todo, tiene una plenitud humana que no tiene un beso de discoteca con una cualquiera, una relación sexual, el acto conyugal con la persona a la que ya le has entregado tu vida entera, tiene una plenitud humana que no tiene ninguna otra relación. Bien, lo he dicho así un poco esquemáticamente. En todo caso, y este es el quinto punto de esta parte sobre cómo vivir el amor, lo importante me parece que es que los que quieran vivir un noviazgo así, un matrimonio así, puedan acudir al acompañamiento de alguien. Un acompañamiento, pues un sacerdote que les pueda acompañar en su vida cristiana, en su ir conociendo más el amor de Dios, ir conociendo más a la otra persona, ir viviendo más ese amor. Porque ningún libro, ninguna sesión, ningún cursillo puede sustituir el acompañamiento personal, porque cada historia es única, cada persona es única. Y hay personas que tienen que aprender a amar de una manera, otras tienen que aprender a amar de otras. Unos están viviendo su virginidad, otros viven una segunda virginidad, cada historia es distinta. Concluyo, ¿verdad? Y de nuevo, ante la idea esta de la pandemia, del virus que quiere decirnos que el matrimonio es algo irreal o inhumano, tenemos la belleza del mensaje cristiano, del evangelio cristiano del matrimonio. Una belleza que salvará al mundo y que lo está salvando ya. Yo quería terminar con una cita de Christus Vivit,
que es este documento que el Papa ha escrito a los jóvenes el año pasado. En el número 33 dice el Papa: el Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. Y un poquito más adelante, en el 36, desarrolla un poco esa idea, ¿no? Del poder ser luz, que nuestra vida pueda ser luminosa, no porque seamos especiales o heroicos, no, simplemente porque recibimos esa luz. Y dice el Papa en el número 36, es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros. Todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos como los apóstoles, que gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Un cristiano distante, un cristiano frío, es una cosa que te aparta de Dios, no te lleva a Dios. Pero al mismo tiempo, tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, la belleza del servicio, la belleza de la pureza, la belleza de la fortaleza, del perdón, la belleza de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, la belleza del amor a los pobres, de la amistad social. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Buch, muchas gracias. No sé si me recibe, me escucha, ¿no? Pues muchas gracias por todo lo que nos ha contado, nos ha transmitido esta estupenda lección sobre este amor con denominación de origen, esa decisión original, ¿no? Que va al génesis, al origen, ¿no? Del plan, del sueño de Dios y esta propuesta de antropología cristiana. Están ahora preparándose algunas preguntas. Quizá una manera de atacar esta parte sea preguntarle, me ha llamado la atención esto que cuenta de los silencios en el aula como profesor. En fin, cualquiera que tengamos esa experiencia vemos como muchas veces uno sintoniza con su audiencia porque realmente aspira a eso, a esa belleza que está de alguna manera en el ADN de la condición humana. Pero luego es verdad que hay parásitos, ¿no? O virus, ¿no? Y quizá esa sintonía inicial pues luego es un momento de luz pero que no tiene continuidad. ¿Cómo podemos hacer para darle mayor continuidad? Entiendo que la amistad, el compromiso, todos estos consejos que nos ha dicho, ¿no? Pero cómo en la amistad y en el acompañamiento darle verdadero valor a esa aspiración, como para que no sea solo una sorpresa inicial de una clase que ha gustado mucho, de una idea, qué bonito esto, incondicional, me gustaría, sino que aquello tenga verdadera una dimensión que profundice y que lleva a los novios a mantener vivo ese deseo. Sí, me parece que por una parte tiene que ver con la idea de frecuentar a quienes han vivido ese ideal. Frecuentarlos. A veces los tenemos cerca, a veces son de nuestra misma familia. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos, puede ser gente que conozcamos a lo mejor en un contexto, pues muchas veces en la parroquia, pues hay parejas jóvenes que pueden estar encarnando, no que sean modelos o modélicos, porque todas las parejas tienen sus tensiones, pero que de algún modo digo, me gustaría ser como ellos. Bueno, frecuenta esos modelos. Frecuéntalos también, lo he dicho antes, en las páginas del Evangelio, leyendo vidas de santos, leyendo literatura. Hay otra línea, ¿no?, que sería inmenso, que es ver hasta qué punto la cultura ambiente nos afecta sin que nos demos ni cuenta. Es decir, bueno, estas series que estoy viendo realmente sintonizan con lo que yo creo que es una vida humana plena o banalizan, ¿no? Y ahí hay que ser un poco fuertes para cuidar nuestra dieta cultural, ¿no? Igual que ahora está muy de moda el cuidar la dieta y no comer ciertas cosas y las grasas saturadas y no sé qué, pues cuidar también la dieta cultural y decir, ¿cuáles son tus compañeros de viaje? ¿No? ¿Cuáles son tus compañeros de viaje? Muchas gracias, profesor Buch. Otra pregunta clásica que se le diría a esa pareja que llevan un tiempo juntos y para probarse o para probar deciden, tan frecuente hoy en día, ir a vivir juntos, compartir su intimidad antes de casarse por la iglesia, que sí que está en su horizonte, digamos, de expectativas, pero deciden ya adelantar la convivencia aunque sea unos meses antes. Como entiendo que en la propuesta cristiana que nos ha trasladado aquello se desaconseja, pero ¿qué se diría, digamos, para un amigo, para un consejo? ¿Qué decirle de andar por casa sin necesidad de explicarle pues el origen, ¿no? Quizá el planteamiento del Génesis, ¿no? Que quizá le resulte más lejano? ¿O cómo enfocaría usted esa conversación como docente?
Bueno, aquí insisto, cada caso es cada caso, ¿eh? Y dar una respuesta así abstracta pues no sirve para mucho. En general, ese es el caso habitual, gente que vive junta y que no se ha casado. Y en algunos casos incluso está la idea de que no se quieren casar. Y aquí, insisto, más que hacer un juicio desde fuera de la gente, que es siempre a lo que estamos tentados, ¿no? Ah, pues si vive de esta manera quiere decir que es esto, que piensa esto y por lo tanto esto está bien, esto está mal. No, a lo mejor están viviendo juntos una historia de amor que para ellos responde a ese sueño original de entrega. A lo mejor justamente rechazan el matrimonio institucional porque les parece una hipocresía. Insisto que el virus este lleva 2 siglos funcionando y por lo tanto está en la mente de muchísima gente. No puedo dar una respuesta así para todos. Si es, en cambio, una pareja que sabe lo que es el matrimonio, pues lo que les diría es, oye, ¿por qué no respondes de verdad a ese deseo de tu corazón? Si el deseo de tu corazón es entregarte del todo a una persona, tener una relación auténtica, sincera, verdadera, ¿por qué no escuchas a tu corazón y haces eso que te está pidiendo? Y eso es casarse, ¿no? Sí. Muchas gracias, sí. Nos preguntan también por el chat acerca del noviazgo a distancia, porque la situación actual para algunas parejas que quizá ya llevan meses o años de novios y que tienen este planteamiento y sin embargo a distancia introduce quizá ya pues, nuevos virus, ¿no? Que puedan atacar esa relación. Digamos, ¿qué Sí, consejo se podría decir para vivirlo dentro de estas claves que nos ha presentado? sí, la distancia es verdad que dificulta la relación, quizá ahora menos que hace unas décadas, ¿eh? También es verdad que ahora la distancia es como más común, ¿no? Es decir, antes incluso del coronavirus, ¿cuánta gente pues se ha ido de intercambio durante la universidad o su pareja se va de intercambio y tienen que vivir un noviazgo a distancia? Bueno, el noviazgo a distancia, aunque tiene su dificultad, es también algo bueno porque, mmm, bueno, nos ayuda a conocer a la otra persona cuando los estímulos sensibles son menores. El tener a la persona cerca, el verla, el escucharla sonreír, todo el conjunto, pues ya tiene para nosotros un significado, una resonancia, tiene un papel en la relación. Cuando la persona está lejos, cuando lo que tenemos que hacer es básicamente hablar, compartir, es verdad que es duro, pero también es verdad que podemos tomarlo como una oportunidad para profundizar, como una oportunidad para ir un poco más a fondo en decir, oye, de verdad nos conocemos, de verdad compartimos intereses, de verdad ella se apoya en mí, yo me apoyo en ella. Es decir, la distancia puede ser una causa de crisis, pero puede ser también una ocasión de profundizar y de hacer más firme el amor en el noviazgo. Muy interesante. Nos preguntan también algo frecuente, cómo saber o qué señales puede tener cuando uno nota que el corazón se está corrompiendo en la relación, ya en la matrimonial, en la vida de pareja, pero también en esa pauta previa del noviazgo. ¿Cuándo hay que lanzar? ¿Qué indicaría el Mayday, Mayday? Que aquello no funciona, el corazón se está corrompiendo en uno de los dos miembros de la pareja. ¿Qué pauta se puede dar? Bueno, yo supongo que es relativamente fácil porque es algo que a veces no necesitamos ni que nos lo digan, ¿no? Hmm. Saber que nuestra relación está bien o que nuestra relación está mal. A veces lo que pasa es que no le dedicamos tiempo a la relación y por eso podemos seguir adelante pues simplemente como en una especie de atonía general, ¿no? Pero en general lo sabemos, pues porque ha desaparecido la alegría, porque esa persona ya no nos alegra verla, porque no vemos en ella un bien. Hay otro libro muy bonito que a mí me gustó mucho que se titula El despertar de la señorita Prim, en que hay unas conversaciones ahí con las señoras mayores del pueblito y la señorita Prim que acaba de llegar. Y una de estas señoras mayores, que además se ha casado varias veces y que le dice entonces que es experta en matrimonio, pues le dice, hija mía, lo fundamental del matrimonio es la admiración. Que tú le admires a él, que él te admire a ti. Cuando en una relación se pierde la admiración, cuando en una relación uno no encuentra ya en el otro comprensión, apoyo, o uno tampoco ve, pues ahí se ha colado ese punto de corrupción y ahí hay que reaccionar cuanto antes, ¿no? Reaccionar cuanto antes. En primer lugar, hablándolo o viendo también si puede haber una causa dentro de mí. En esas circunstancias es donde quizá el acompañamiento
pues resulta más evidentemente útil o fecundo, ¿no? Porque es más fácil que una persona desde fuera que me conoce, que me acompaña también en un camino de crecimiento, pues me sepa decir, pues, porque hay más indicios, ¿no? Sin duda, sí. Muchas gracias, muy interesante. Quizá hay que ir terminando, pero hay alguna pregunta adicional, puede ser la última. ¿Cómo ayudar a un noviazgo en el que uno de los dos quizá tenía una vida alocada, un pasado, no sé, como muy difícil de asumir por la persona con la que está ahora, que le cuesta perdonarlo, porque le cuesta quizá aceptar aquello, ¿no? Ya sea él o ya sea ella, pero ¿cómo hacer para que aquello salga adelante? Porque a lo mejor piensan que ahora ya va en serio, aquello puede funcionar. ¿Cómo hacer para gestionar eso? Quizá le cuesta mucho perdonar y ese pasado que es muy un poco quizá comprometedor para la relación, ¿no? Como quizá con el diálogo, pero ¿cómo quizá se podría trabajar esta cuestión? Bueno, yo pienso también que, sí, como decía antes, cada uno pues llega al noviazgo con sus heridas, ¿no? Que en unos casos puede ser heridas recibidas en la familia o en el colegio, heridas afectivas o heridas sí, biográficas. En otro caso puede ser por una vida alocada y como con otro norte, ¿no? Pero el punto es si realmente ha habido una conversión y si realmente ese nuevo norte es el que guía mi vida, ¿no? Muchas veces cuando, ¿verdad? También pasa cuando a veces las creencias de los dos no coinciden del todo, ¿no? Pero uno pues se está acercando y dices, bueno, realmente se ve que es un camino sincero de acercarse hacia ahí, se ve que está dando pasos, se ve que hay un, ¿no? Y como el noviazgo pues dura también un tiempo, también se va viendo, ¿no? Si es una voluntad arraigada o es una voluntad superficial, ¿no? Porque en un caso puede crecer una vida distinta donde están esas heridas, lógicamente, porque no dejan de existir, pero no determinan ya mi vida actual, ¿no? O bien sí que la determinan. Entonces, ese es el discernimiento que habría que realizar. Muy bien, muchas gracias, profesor Brook. Muchas gracias también para a todos los que nos han acompañado a través del chat y a través de la grabación va a quedar en la web, en el portal el canal de YouTube de Colegio Mayor y ahí estará disponible para que quien no haya podido seguirnos en directo pues nos siga después. En fin, muchas gracias por esta propuesta del amor pues con denominación de origen y ese análisis de esa pandemia que se extiende de ver el matrimonio pues de esta como esa cosa superficial, ¿no? Que a veces nos enseñan. Y también gracias por las referencias bibliográficas, ya sean novelas, te he apuntado yo aquí Tolstoy, Manzoni, Thomas Mann, en fin, esos ensayos de Grosjean, o en fin, las lecturas del Papa Francisco, ese capítulo cuarto, en fin, todas estas cosas de Avenia, en fin, creo que nos ha puesto muchos deberes, pero tomamos nota y desde luego le agradezco mucho pues su colaboración y todas estas explicaciones. Gracias por su cooperación y en fin, aquí nos tiene a su disposición. Muchas gracias a vosotros, Álvaro.